Comprender el contexto del milagro de Pedro caminando sobre el agua, identificar cómo el temor afecta a la fe, reconocer la importancia de mantener la mirada en Cristo, aplicar principios bíblicos para confiar en Dios en tiempos difíciles, entender que aún en nuestras caídas, Cristo sigue extendiendo su mano. A ver. Ahí está. Son los objetivos de la lección que queremos aprender. Vamos a entrar con la introducción. Hermanos, imagine a un niño aprendiendo a caminar sobre una superficie peligrosa, mientras su padre le dice: no mires abajo, mírame a mí. Mientras el niño mantiene sus ojos en su padre, avanza con confianza, pero cuando comienza a mirar el peligro, se paraliza, pierde estabilidad y cae. Así ocurre muchas veces en la vida cristiana. Mientras miramos a Cristo, hay paz, hay estabilidad, hay fe, pero cuando nuestros ojos se llenan de problemas, de temor, de circunstancias, de noticias, como las que ahorita les decía, preocupaciones, comenzamos a hundirnos espiritualmente. La dirección de nuestra mirada determina la condición de nuestra fe. Analiza esa frase como un resumen de esta introducción. La dirección de nuestra mirada determina la condición de nuestra fe. Determina la condición de nuestra vida espiritual, hacia dónde tenemos nuestra mirada, en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Eso determina qué tan bien o qué tan mal andamos espiritualmente, qué tan inmaduros, qué tan maduros somos espiritualmente, en qué estamos poniendo nuestros ojos. Eso determina nuestra madurez o nuestra inmadurez como cristianos, como hijos de Dios que somos. Aquel creyente que mantiene su mirada puesta en Jesucristo a pesar de lo que hagan los demás. Yo me he encontrado con cristianos que al animarles a venir, a regresar a la iglesia, uno de los grandes argumentos que ellos presentan como un gran estorbo para reincorporarse a la iglesia es que se fijan en la vida de tal o cuales hermanos. Y eso les impide tremendamente reincorporarse a la asistencia fiel a la iglesia. Y cuando un creyente está en esa situación, que ha puesto su mirada en alguien y eso le está afectando su vida cristiana, créame que es una de las cosas más difíciles de poder superar en el cristianismo. Cuando tu mirada la has desviado y la has llevado en dirección a aquellas personas en las que vas a encontrar la justificación perfecta, entre comillas, para no regresar a las cosas de Dios. Aquel cristiano que se enfoca en las personas es porque busca un argumento
que le sea válido delante de él o de ella, de decir, no regreso. Así estoy bien como estoy y así le quiero seguir. Porque tal hermana, porque tal hermano son así, de esta manera, y cómo puede ser que estén ahí en la iglesia y que estén sirviendo, si yo sé sus vidas, cómo están. Eso, hermano, es un tremendo obstáculo para el crecimiento en nuestra vida cristiana. Tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para no caer en ese error en el que cayó Pedro, y porque cometió ese error Pedro, se empezó a hundir en medio de las olas, la tormenta del agua. Y eso es exactamente lo que veremos hoy en la experiencia de Pedro caminando sobre el agua. Número 1, Jesús lleva a sus discípulos a la tormenta. Mire, aquí hay algo interesante, se lo voy a leer rápidamente. Quise transcribir esto para que le pongamos atención. Usted también lo puede seguir ahí en su Biblia si quiere. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué notamos aquí? ¿Quién les dijo a los discípulos que entraran en esa barca y se dispusieran a entrarse al medio del mar? ¿Quién les dijo que hicieran eso? El Señor Jesucristo. Mientras despido a la multitud, mientras subo al monte a orar, mientras estoy ahí solo, todo ese tiempo Cristo sabía lo que iba a pasar en el medio del mar, con esa barca y los discípulos a bordo. Estaba dando el Señor Jesucristo el tiempo necesario para que los discípulos se encontraran en una situación donde tendrían que necesitar la ayuda del Señor. Mira, una observación aquí, en eso que acabamos de leer. Jesús mismo mandó a los discípulos subir a la barca. La tormenta no fue accidente. La tormenta no fue algo que coincidió, que sucedió. Muchos hermanos utilizan la palabra suerte, por suerte. Hermano, aprovecho para decir, esa palabra no debe de estar dentro del vocabulario del cristiano, porque nosotros no dependemos de la suerte, ni andamos buscando la suerte, ni atribuimos a la suerte o a la mala suerte las cosas que nos pasan. Aquí no fue mala suerte de los discípulos estar en el medio del mar en una situación así como la que vamos a ver, sino fue voluntad de Dios. Fue porque Cristo así lo quiso, así lo mandó, y así provocó que sucedieran las cosas, porque tenía algo grande que enseñarles a estos discípulos. Cuando nos pasan situaciones, hermanos, ya sea favorables o entre comillas desfavorables, porque realmente no puede ser desfavorable, simplemente hay que decir: Señor, esto viene de ti, gracias. Y cuando es algo adverso, Señor, esto viene de ti, gracias.
¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? En cuanto a nuestra reacción, pues realmente no hay ninguna diferencia. Realmente no debe haber ninguna diferencia, porque todo viene del Señor. ¿Y con qué propósitos Dios permite las circunstancias en nuestra vida? Pues con ciertos propósitos que a lo mejor en ese momento no sabemos. Pero hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de esas situaciones. Y vale más que las aprendamos a la primera lección. Porque si el Señor ve que no lo aprendimos a la primera lección, pues va a haber una segunda lección, o una tercera, o una cuarta, hasta que el Señor vea que hemos aprendido la lección. Y entonces el Señor nos quiere pasar al siguiente nivel en nuestra vida cristiana. ¿Qué nos enseña esto? A veces Dios permite tormentas para fortalecer nuestra fe, enseñarnos dependencia, mostrarnos nuestra debilidad, acercarnos más a Él. No toda tormenta significa desobediencia. Analice bien esto que acabo de poner aquí. No toda tormenta significa que estamos en desobediencia, que por eso Dios está permitiendo esa tormenta de dificultades en nuestra vida. Sí, puede ser en algunos casos que sí, sea producto de nuestra desobediencia, pero en muchos casos no va a ser así. Y eso es algo que debemos de entender, porque ¿cuál es nuestra reacción natural cuando vemos que estamos tratando de obedecer al Señor, de servirle, de honrarle con nuestra vida, y de repente viene una tormenta en nuestras vidas? ¿Cuál es la reacción natural que vamos a tener tú y yo? Pues la pregunta común va a ser: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás castigando de esta manera si yo te he servido, si yo te estoy sirviendo, si yo esto, si yo lo otro? Y podemos cometer el error de amargarnos contra Dios, de reclamarle a Dios, pensando que esa tormenta Dios la ha mandado a nuestra vida porque en algo estamos desobedeciendo, cuando en realidad puede ser que no sea así. Dios está permitiendo la tormenta porque quiere entrenarnos, porque quiere capacitarnos para lo que Él tiene planeado en nuestra vida futura, ya sea a corto plazo, mediano o largo plazo. Aquí podemos ver que no es producto de la desobediencia de los discípulos que se encuentran en una situación difícil, sino más bien es una cuestión de entrenamiento, de enseñanza de Cristo hacia sus discípulos. Así que considere eso. No toda tormenta significa desobediencia. Muchas veces estamos exactamente donde Dios quiere formarnos. ¿Sí? Dios quiere darnos cierta formación que Él sabe que necesitamos. Ahora sí, aquí ayúdenme con alguien que me lea Santiago capítulo 1 del 2 al 3 y alguien más que me lea Romanos 5 del 3 al 4. ¿Quién me lo lee, por favor? Levántame la mano. A ver. Versículo 2, la sabiduría que viene de Dios. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia. Correcto, muy bien, gracias. Romanos 5, 3 al 4. Ok, ¿cómo podemos entender esto, hermanos? Lo que dice Santiago, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sí? Y Romanos 5, 3 al 4 que leyó Cristel, habla de gloriarnos, la palabra ahí es gloriarnos en las tribulaciones. Tener por sumo gozo de gloriarnos en las tribulaciones. ¿Sí dice así? A ver, léemelo otra vez porque no quiero estar... Ok. Sí. Es la misma situación que está describiendo ahí en ambos versículos. Podríamos nosotros pensar en nuestra humana debilidad. ¿Cómo me pides que esté gozoso cuando estoy pasando por esta situación? ¿Sí? Hermano, el gozo viene cuando estamos conscientes de que Dios está tratando con nosotros y que no es meramente castigo lo que Él está ejerciendo sobre nosotros, sino más bien es formación, entrenamiento. Y eso debe producir gozo en nosotros porque eso nos pone a la expectativa que al corto, mediano o largo plazo Dios tiene un gran plan para nosotros. Y ese plan, cuando ya estemos en Él, en medio de Él, llevándolo a cabo, vamos a ver hacia atrás y vamos a entender, ahora entiendo por qué el Señor me pasó por todas esas circunstancias donde parecía que no encontraba la salida, donde cuando no salía de una, cuando ya estaba en otra, cuando me llovía sobre mojado. ¿Y qué otros dichos hay por ahí? Pero al estar ya en el tiempo presente de ese plan de Dios, uno ve hacia atrás y dice, ahora entiendo todo. Pero cuando uno está en medio de la tormenta, uno suele no entender. O sea, yo no sé por qué. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y a veces, en la mayoría de las ocasiones, yo creo que vamos a perder nuestro tiempo en estar cuestionando a Dios. Y realmente no estamos para cuestionar a Dios. Estamos para armarnos de la fe y de la confianza en Dios, de que Él sabe lo que Él hace en nuestras vidas. ¿No creen que José tenía bastantes oportunidades para decirle al Señor, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Pero no vemos a José cuestionando a Dios para nada. Yo creo que José se armó de esa fe, de esa confianza, de que Dios sabe lo que está haciendo. Y que cuando llegara el tiempo, Dios iba a hacer realidad cada uno de los sueños de José. ¿Y sucedió así? Sí, así sucedió. Pero no sucedió de la noche a la mañana, pasaron años que significaron cisternas, cárceles, años de esclavitud.
¿Sí? ¿Cómo puedes tú pensar que Dios tiene un gran plan para ti en el futuro si estás en la condición más baja en la que un ser humano podía caer, la condición de esclavo? Sí, lo hemos visto varias veces en la vida de José, pero José sigue siendo un gran ejemplo de tener esa confianza en Dios, de que Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Solamente es cuestión de permanecer y de seguir adelante, porque allá en el futuro, ¿sí?, nos espera ese gran plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que cuando estamos enfocados en las circunstancias, obviamente que no vamos a tener gozo, no vamos a gloriarnos, vamos a quejarnos, vamos a amargarnos contra Dios. Por eso es importante nunca dejar de estar mirando a Cristo. Ilustración, lo que le decía ahorita de José, pasó pruebas que Dios usó para prepararlo. La tormenta no siempre significa que Dios está lejos. Muchas veces significa que Dios está trabajando. Cristo no estaba lejos de los discípulos, estaba ahí cerca. ¿Sí? Y en el momento oportuno, en el momento de Dios, Cristo se iba a acercar hacia ellos. ¿Sí? Él no está lejos, Él siempre está ahí presente. Pero Señor, ¿por qué no haces algo? O sea, ya pasó tanto tiempo. ¿Por qué no obras ya de una vez? ¿Por qué estás allá en el monte, ahí solo? ¿Por qué de una vez no te vienes hacia acá y nos ayudas? ¿Por qué esperar más tiempo? Pues Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe el tiempo que cada uno de nosotros necesitamos para que Él pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida. Algunos necesitamos más tiempo, otros necesitan menos tiempo. Todo depende. Número 2, Pedro camina mientras mira a Cristo. Aquí en Mateo 14, 25 al 29. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Interesante que tuvieron miedo, diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate qué interesante. Dice que cuando vieron que andaba sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, porque pensaban que el Señor Jesucristo era un fantasma. ¿Sí? No sabía yo que ya desde aquel tiempo ya creían en los fantasmas. Pensé que era una situación de nosotros ahora en el tiempo presente. Pero creían en los fantasmas. Le tenían miedo. Sí, y eso nos dice algo grande, hermanos, de la situación en la que hoy las personas están. Cuando uno les acerca a Cristo, ¿cómo reaccionan las personas? Como que no aceptan que uno les hable de Cristo. Tienen miedo, tal vez. No saben quién es Cristo realmente. Unos piensan que fue un gran político, que fue un gran motivador. Hay muchos tipos de pensamientos acerca de Cristo. Aquí los discípulos pensaban que era un fantasma.
Pero hoy en día, ¿qué piensa la gente acerca de Cristo cuando uno se los acerca? A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. ¿Qué prejuicios tienen? Pues todo eso impide que las personas realmente quieran acercarse a Cristo, porque tienen conceptos equivocados de lo que es realmente el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo anda buscando a cada uno. ¿Y la gente qué hace? Huye, ¿sí? Huye de Cristo porque piensan que tal vez es un fantasma. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted y yo no huimos de Cristo antes de ser cristianos? ¿Cuántas veces no le huimos? Veíamos tal vez a los hermanos ahí que venían tocando puertas y a esconderse, o a salirse por la puerta de atrás. Nada más te acercaban a Cristo y parece que viste un fantasma. Córrele. ¿Sí? Y así hoy un día literalmente mucha gente le corre cuando alguien se propone a presentarles a Cristo. Ahí vienen los hermanos, ahí vienen los aleluyas, decían en mi pueblo. ¿Sí? Córrele, vámonos, como si hubieran visto un fantasma. ¿Sí? Como si fuera lo peor, ¿no? Como si te fuera a pasar lo peor. Pero cuando ya el Señor nos alcanza y realmente Él nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando realmente Él dice, mira, yo soy Dios. Y porque soy Dios, ¿por qué me vas a tener miedo? No soy un fantasma, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Que Él es Jehová Dios. Es el título de Dios. Yo soy el que soy, le dijo Jehová a Moisés. Yo soy, que sí, soy Dios. ¿Por qué vengo caminando sobre el agua? Porque soy Dios. Y como soy Dios, yo puedo hacer eso. Y puedo atravesar paredes. Y puedo estar en todos los lugares a la misma vez. Y puedo hacer cualquier cosa porque soy omnipotente. De otra manera, no vendría caminando sobre el agua. Si Él no fuera Él. Si Él no fuera Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces, ¿por qué viene caminando sobre el agua? Porque es un fantasma. Y los fantasmas sí pueden caminar sobre el agua. No, los prejuicios, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para platicarle todo el contexto cultural de por qué también pensaban que era un fantasma y por qué los llenó eso de miedo, porque había ciertas ideas en aquel tiempo de que ver un fantasma en el mar, pues, significaba la muerte de todos los tripulantes que estaban ahí. Pero Cristo les dijo, no temáis, yo soy. Dice aquí, no quise pasar este detalle, mas a la cuarta vigilia de la noche. Me causó curiosidad eso para investigar. ¿Qué horas serían cuando sucedió esto? Que dice que a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sí? Había la noche se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. En este rango de horas de la madrugada estaban ellos. La cuarta vigilia, entre las 3 y 6 de la mañana.
Oiga, a esa hora, a lo mejor sí puedo ver un fantasma, ¿no? Porque estoy ya más dormido que despierto. Sí. Pero es interesante ahí el dato para que lo anoten y sepan más o menos de qué hora estábamos hablando de la noche, la madrugada, ya casi como para amanecer. Confundieron a Cristo con algo que les daba miedo, un fantasma, eso ya lo dije. Observación, Pedro pidió ir a Jesús y mientras mantuvo su mirada en Cristo, hizo lo imposible. Mientras tuvo su mirada en Cristo, Pedro hizo lo imposible para un ser humano, caminar sobre el agua. ¿Sí? Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible, pero para usted y para mí sí hay muchas cosas que son imposibles. A menos que haya una intervención divina. ¿Sí? Si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, pásate acá, y se va a pasar. ¿Puede usted creer eso? ¿Podemos creer eso? No seamos como la viejita, ¿sí? Que le dijo al pastor, oiga, después de que predicó sobre ese tema, oiga, ¿y eso es cierto? Lo que dice Cristo. Pues si lo dice Él, es que sí es cierto, no creo que diga mentiras. Entonces quiere decir que si yo le digo a este monte, en mi casa hay un cerro ahí, frente a mi ventana de mi recámara, si yo le digo, pásate para acá, ¿él se va a pasar? Pues según lo que está diciendo Cristo, sí. Ah, bueno. Se fue esa noche, antes de acostarse, abrió la ventana y le dijo al monte, ¿sabes qué? Cuando amanezca y yo abra esta cortina otra vez, quiero verte acá, movido para acá. Y ya cerró su cortina, se durmió. Al otro día amaneció, luego, a abrir la cortina de la ventana. La corrió y adivinen qué es lo que vio. Pues vio al monte en el mismo lugar, no se movió. ¿Sabe qué dijo la viejecita? Ya sabía. ¿Sí? Ya sabía. ¿Creyó o no creyó? Pues no. ¿Sí? No. Si creemos, hermanos, cosas imposibles, difíciles, ¿sí? Que a un ser humano no se le da, lo vamos a poder ver. Lo vamos a poder experimentar. Como esto de que Pedro caminó sobre el agua. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Yo he visto por ahí, hace años, veía a un disquemago, ¿no? Y presentaban ahí en un video que él caminaba sobre el agua de una alberca. Y toda la gente, obviamente era todo un show montado, ¿no? Pero como que sí daba la ilusión óptica de que caminaba sobre el agua. Esto no era una ilusión óptica. Esto era un mar verdadero y no pudieron poner ahí unos escalones por abajo como para que Pedro caminara sobre eso. No, literalmente estaba caminando sobre el agua. ¿Sí? Hizo lo imposible. Hay cosas, hermanos, que hoy en día son imposibles. ¿Sí? Son imposibles. Oramos tal vez por hermanos que tienen cáncer, una enfermedad incurable, que para los médicos es imposible curar una enfermedad así, pero para Dios no es imposible, ni siquiera difícil. Y hemos visto cómo Dios ha obrado en ciertos casos que han superado esa enfermedad. ¿Por qué no sí? ¿Por qué en otros no? Bueno, Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Enseñanza: la fe verdadera no se basa en circunstancias, se basa en Cristo. Cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo,
encontramos seguridad, perseveramos, avanzamos espiritualmente. Hebreos 12:2, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Léalo, por favor, quien lo tenga. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy clara la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca cometamos el error de quitar nuestra mirada de Jesús y ponerla en cosas, circunstancias o aún en personas. Esteban, aún muriendo, tenía sus ojos puestos en Cristo. Léame ese pasaje, por favor. Hechos 7, 55 al 56. Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se Hasta ahí, lanzaron hermana. a oírlos. Sí, nada más 55 y 50, está bien, está ahí. En ambos versículos vemos ahí lo que Esteban está haciendo al momento de estar muriendo, al momento de estar siendo apedreado, su mirada puesta en Jesús. ¿Sí? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aún en el último suspiro de su vida, Esteban no dejó de mirar a Cristo. ¿Sí? No dejó de mirar a Cristo. Hermano, cuando un creyente está en el lecho de muerte, no es hora de quitar la mirada de Cristo. Es cuando más necesita estar enfocado en Cristo. Porque en unos minutos más lo va a estar viendo, ahora sí que cara a cara, personalmente. Y es cuando menos debe de quitar la mirada de Cristo. Porque en un momento va a estar con Él y no quiere dar malas cuentas. Me ha tocado estar en hospitales en los últimos momentos de algún hermano en Cristo, ahí en la cama del hospital, y llega el momento en que el hermano o hermana llama a los familiares que entren a la habitación porque quiere despedirse. Y cuando ese creyente en agonía, cual Esteban, tiene su mirada en Jesús, Él es el que está consolando a los demás. Y no los familiares consolando al que va a morir. ¿Puede usted creer eso? ¿Sí? Que el que va a morir está consolando a los otros. Como Cristo: no lloren por mí, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes. Ustedes se quedan, yo me voy. ¿Sí? Yo voy a estar con mi Señor en unos segundos más. Y para el enfermo no hay algo más emocionante que eso. Si realmente siempre tuvo su mirada puesta en el Señor, y aún en esos últimos minutos, Él consuela a los que se quedan. Sí. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: yo quisiera estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero si me quedo, pues tengo más oportunidad de predicar a Jesucristo.
Así que no sé qué escoger, si me dieran a escoger. Irme con el Señor o ya de una vez, o seguir aquí, seguir ganando almas para Cristo. Y mientras el Señor nos tenga aquí, pues hay que cumplir la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque entonces vendrá lo mejor, que es estar con Cristo cara a cara en el cielo. Mire, mientras Pedro miró a Cristo, caminó por encima de aquello que normalmente lo hundiría, ¿sí? Y esto es lo que estaba diciendo al principio, hermanos. Esto vale toda la lección. Esto, si entendemos esto, hermano, entendimos toda la lección. Las circunstancias están para hundirnos, ¿sí? Para hundirnos. Para eso están ahí. Y Cristo permitió que Pedro caminara sobre el agua para ver si en algún momento dejaba de mirar a Cristo y se hundía, o sería capaz de llegar hasta Cristo sin hundirse. Cristo ya sabía lo que iba a pasar, y esa era la gran lección que les tenía preparada tanto a Pedro como a los demás discípulos. Entonces, ¿qué queremos, hermanos? ¿Que las circunstancias nos hundan o nosotros pasar por encima de las circunstancias? Obviamente no queremos nadie que seamos hundidos por las circunstancias. Queremos pasar por encima de ellas, pero hay un requisito para eso. Nunca dejes de mirar a Cristo. No cometer el error que cometió Pedro. Número 3, el temor aparece cuando quitamos la mirada de Cristo. En versículo 30, bueno, aquí creo que lo escribí. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sí? Señor, sálvame. Observación, dice que, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la tormenta. Eso hizo la gran diferencia. Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar abajo la tormenta. El temor crece cuando nos enfocamos más en el problema, cuando olvidamos quién está con nosotros, cuando dejamos de confiar plenamente. Muchos creyentes se hunden espiritualmente porque miran demasiado las circunstancias, se fijan demasiado en las circunstancias, escuchan más el temor que la palabra, viven dominados por la ansiedad. Salmo 56:3 e Isaías 26:3. Salmo 56:3. ¿Quién lo lee? En el día que temo, yo en ti confío. Sí, en el día que temo, en el día que podría llegar ese miedo a mi vida, la solución es confiar en Dios. ¿Tenemos miedo de algo? Solución: confiar en Cristo, confiar en Dios. Isaías 26:3. Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. No puede haber paz si tenemos miedo de algo, sobre alguna situación, circunstancia. Y ya saben qué es lo que tenemos que hacer con los pensamientos, ¿sí? Ponerlos en el Señor Jesucristo, en su palabra. Elías, no tenemos tiempo para ir a
y leer todo el capítulo de Primero de Reyes 19. Pero Elías, hermano, con miedo, vemos que huyó con miedo después de una gran victoria. ¿Cuál fue esa gran victoria? A decir, aquí como un examen rápido de conocimiento de la Biblia. ¿Cuál fue la gran victoria que Elías tuvo? Y que hizo un altar, ¿no? Y que lo llenó de agua y puso los animales. ¿Y qué hizo Dios? Pues lamió todo eso. Y los profetas de Baal, pues, aunque le estuvieron ahí orando, rogando a su Dios, y se cortaban para sacar la sangre, nomás Baal no despertó. ¿Sí? Y Elías le decía, pues grítale más fuerte, a lo mejor está durmiendo, para que se despierte. Hasta se burlaba de ellos. Y fue una tremenda victoria, una tremenda demostración, ¿sí? Una gran victoria, pero obviamente Elías terminó bien cansado y hambriento y sediento. ¿A cuántos profetas de Baal mató? ¿Degolló? ¿400? ¿300? Hay 450, ¿no? Los 300 son de Gedeón, hermano. 450 de Baal. Degollarlos todos en no sé en cuántas horas. Y ver esa manifestación de Dios y esa impresión y todo, pues, diríamos usted y yo, no, pues usted y yo estaríamos brincando de gusto, ¿no? Porque Dios demostró, pues, que Él es Dios y que Baal es un falso. Pero después lo vemos huyendo y metiéndose a una cueva y no queriendo salir de ahí, porque lo habían amenazado de muerte. Y pensaba que él estaba solo, que no había más profeta que él. Y Dios lo tiene que regañar. Le dice, ¿qué estás haciendo ahí metido en esa cueva? No, pues es que me quieren matar. Bueno, ¿qué no te demostré que yo te puedo defender? ¿Qué no demostré mi gran poder en ese altar donde yo te defendí? Y si te defendí de esos 450 profetas, que pues no te puedo defender de los demás. Pero ¿por qué Elías cayó en esa situación? Porque el miedo se apoderó de su vida. El miedo. Y el miedo nos puede hacer correr para acá y para allá y hacer las peores decisiones. ¿Sí? El miedo. El problema no era el viento para Pedro, era donde Pedro puso su atención. Las tormentas van a venir en nuestra vida, de eso no podemos hacer nada al respecto. Las tormentas van a venir. Y en muchas ocasiones Cristo las va a permitir a propósito en nuestra vida. Así que de las tormentas no nos vamos a escapar. El problema no son las tormentas que puedan venir a nuestra vida. El problema será en quién nos enfocamos tú y yo, especialmente a la hora de la tormenta. Número 4, Jesús sostiene al que se está hundiendo. Mateo 14:31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó a hundirse, pero clamó y Jesús inmediatamente extendió su mano. Aun cuando nuestra fe es débil, Cristo sigue siendo fiel. Dios no abandona a sus hijos en sus caídas. Podemos clamar en medio de nuestra debilidad. Cristo restaura al que vuelve a Él. Salmo 37:24 y 2 de Timoteo 2:13.
Salmo 37, 24 y 2 de Timoteo 2, 13. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Sí? Cuando el hombre cayere, no quedará ahí caído. Dios extiende su mano para sacarlo del hundimiento. 2 de Timoteo 2, 13. Fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermano, muchas veces cuando fallamos a Dios decimos, ya hasta aquí llegué, ya no tiene caso seguir. ¿Qué caso tiene seguir diciendo que soy cristiano y estoy haciendo las peores cosas? Si fuera así, pues Pedro realmente no hubiera tenido más oportunidad. Pero cada vez que Pedro se hundió, Cristo estaba ahí para sacarlo. ¿Sí? Lo interesante ahí es que Pedro siempre reconoció que necesitaba de Cristo y siempre acudió a Él, al que siempre le estaba tendiendo la mano para sacarlo del hundimiento. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Pedro mismo fue restaurado después de negar a Cristo. La mano de Cristo es más fuerte que cualquier tormenta, ¿sí? La mano de Cristo es más fuerte que cualquier tormenta. Y para terminar, número 5, la tormenta termina revelando quién es Jesús. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14, bueno. Después de la tormenta, los discípulos adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Las tormentas bien enfrentadas producen mayor fe, adoración, conocimiento más profundo de Cristo. Dios usa pruebas para llevarnos a conocerle mejor. Job 42, 5 dice, de oídas te había oído. ¿Sí? Job 42, 5. ¿Alguien que lo lea completo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Lo que Pedro no debió dejar de hacer, ver a Cristo. Job conoció más profundamente a Dios después de la prueba. La tormenta que quería destruirte puede terminar acercándote más a Cristo. ¿Sí? Qué interesante. La tormenta que quería hundirte puede terminar logrando que tú te acerques más a Cristo. Y esa es la bofetada con guante blanco que Satanás necesita recibir cada uno de nosotros. Porque después de la prueba vamos a salir más relucientes, más pulidos como oro. Y ahí es donde Satanás puede decir, pues me salió el tiro por la culata. Me salió esto contraproducente. Yo quería destruir a este Hijo de Dios y resulta que ahora cree más en Dios. Ahora tiene una mayor fe. Eso es lo que realmente debe suceder. ¿Sí? Conclusión. Hermanos, Pedro caminó por fe, dudó por temor, clamó en debilidad, fue sostenido por Cristo. Y así muchas veces somos nosotros. Preguntas para reflexionar. ¿Qué tormenta está enfrentando actualmente? ¿Qué cosas te hacen quitar la mirada de Cristo? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? ¿Qué te enseña la reacción que tuvo Pedro? ¿Cómo has visto la mano de Dios sosteniéndote? Aplicación final, pasar más tiempo con Dios, enfocarse en sus promesas, evitar vivir dominados por el miedo, recordar que Cristo sigue presente
en la tormenta. Termino con esta frase. La fe crece cuando aprendemos a mirar más a Cristo que a la tormenta. ¿Sí? ¿Lo agarró? La fe crece cuando aprendemos a mirar más a Cristo que a la tormenta. Y mire, esto que dice aquí, aprendemos, es muy importante. Aprender. Cristo les dio una lección. ¿La habrán aprendido Pedro y los demás discípulos? Pues ahí está el signo de interrogación. Pero que pues usted y yo sí aseguremos que hemos aprendido la lección. Oremos. Bendito Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Que esto que hemos estudiado, enseñado, quede por mucho tiempo, por siempre, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que aprendamos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta en ti y no en las circunstancias. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.